Bienvenidos otra semana más a Política de Miércoles, el informativo que felicita a todo el pueblo venezolano porque por fin ve caer la dictadura que inició con Chávez. Y te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like si te gusta mi contenido o un dislike si lo que digo en mis videos hace que se te chorree el aceite de la máquina de churros. Y algo muy importante, compárteme en tus redes sociales para poder llegar a más gente, incluido tu amigo familiar Cheiro, que se enoja porque Estados Unidos va por el petróleo de Venezuela, pero no dice nada de que México está regalándole miles de barriles de combustible y de crudo a Cuba. Y ahora sí vamos a checar las notas de la semana. Comenzamos platicando sobre cómo hubo una tragedia más con el sello de la 4T, y es que unos vagones del tren interoceánico se descarrilaron en Oaxaca, donde lamentablemente 14 personas perdieron la vida. Personas que para la 4T valen 30,000 pesos, pues será esa la cantidad que el gobierno más humanista de la historia les dará a los familiares. En pocas palabras, esto es una burla para los deudos, pues valen más los tenis del Chocoflán que una vida humana. Además, se descubrió que ese tramo donde se registró la tragedia de esta obra que fue vigilada por Bobby López Beltrán a petición de López Robador, la Auditoría Superior de la Federación encontró que los trabajos para las correcciones de curvatura fueron a sobrecosto y no se podía comprobar que realmente se habían hecho estas correcciones en el tramo señalado. No hay duda, si se te cae una escuela siendo delegada y luego se te cae el metro siendo jefa de gobierno y ahora se te descarrila un tren y todas esas tragedias han dejado fallecidos, el verdadero accidente eres tú y todo el régimen que representas. Como todos saben, esta semana el gobierno de Estados Unidos capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro, y las reacciones en México no se hicieron esperar, pues salieron grupos a protestar por esta detención, vandalizando la embajada estadounidense con el beneplácito de las autoridades capitalinas. Grupos en donde extrañamente no había ningún venezolano pidiendo la reinstauración de la dictadura. Chango León Fifi Hernández Lloroña salió a pedir que se liberara a su amigo el dictador y a su esposa de inmediato. La presidenta salió a condenar los hechos y pidió a la ONU que actúe por esa intervención. ¿Y qué tanto miedo tendrán los morenarcos que hasta López Robador salió de su madriguera a condenar esta acción del gobierno gringo? Ojalá que pronto veamos repetirse estas imágenes, pero con gente de la 4T, pues Estados Unidos sabe que en México quienes realmente tienen el poder son estos grupos que venden y trafican sustancias ilegales con el apoyo del actual régimen. Tal vez pronto veamos a los primeros presidentes mexicanos tras las rejas. En una muestra más de que el régimen morenarco ya se maneja como una dictadura, la libertad de expresión se ve atacada de nueva cuenta, pues esta semana hubo 3 casos de censura. En Veracruz se le acusó a un periodista policíaco por supuesto terrorismo y ataques a la seguridad pública. En Puebla, el director de un medio digital que ha criticado al gobierno de ese estado se le está acusando por lavado de dinero. Y en Michoacán detuvieron a una ciudadana por supuestos ataques al honor al criticar en sus redes sociales a un funcionario municipal. Y aunque la misma presidenta diga que en México no hay censura y se practica la mayor libertad de expresión, en los hechos estamos viendo que esto es una mentira más de la 4T, pues ya ha habido muchos casos de censura usando a las fiscalías y al Poder Judicial. En esta semana se dio una declaración de parte de Max Arriaga, director de materiales educativos de la SEP, en donde acusa el intento de privatizar la educación y pide que la gente se rebele y se cree una nueva organización educativa. Con esta declaración, seguramente Mario Delgado se le salieron los ojos del susto, pues Arriaga sostiene que dentro de la Secretaría de Educación Pública aún se mantienen los procesos para la privatización de la educación en México, y que esto va en contra del plan de estudios del 2022. Me cae que ni entre los mismos morenarcos pueden estar tranquilos. Pero bueno, ¿qué nos podemos esperar de quien es el responsable de que en los libros de texto gratuitos hay errores garrafales como poner mal el natalicio de Benito Juárez o confundir en un mapa a Querétaro y Guanajuato? Y para terminar, pues este cierre de año nos enteramos que la deuda pública en México volvió a crecer, pues ahora ya está en 18.2 billones de pesos. De esa cantidad, casi 8 billones de pesos de deuda fueron adquiridos por la 4T. Prácticamente en 7 años duplicaron la deuda que se había generado en 2 décadas. Para que lo tengan más claro, la deuda con el régimen morenarco aumentó lo equivalente a casi 4 Fobaproas. Para los que aún siguen con la cantaleta de que ese fondo es casi impagable. Así que mis estimados cucarachairos, vayan diciéndole a sus hijos que les digan a sus nietos y bisnietos que van a seguir pagando una megadeuda por su culpa y su fanatismo por un grupo de políticos corruptos.
Y ya llegamos al final del video de esta semana, pero antes de despedirme te invito a que me sigas por X o Twitter, como tú le quieras llamar, para enterarte de otras notas políticas. Por aquella red social me encuentras como @elcarcaspdm. Y recuerden, amiguitos, si aún no te quedan claras las prioridades del régimen cuadroteísta, solo te digo una cosa. El líder de barro de la 4T salió primero a darle su apoyo a un dictador que fue capturado por facilitarle los negocios a grupos criminales antes de darles el pésame a las víctimas del tren que le encargó a uno de sus hijos para que supervisara. Si quieres saber más sobre la realidad del país, te invito a que veas alguno de estos videos. Nos vemos la próxima semana.